Muy pero muy buenos días, mis queridos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a esta edición mañanera de nuestro programa Hablando Claro con Nelson Salazar. Gracias por siempre apoyar todos nuestros productos, por estar pendientes de los noticieros, recordándoles que pueden ingresar en la parte de dice videos y ahí ustedes ven todos los noticieros de atrás para adelante que se empiezan a subir. Entrevistas, conversaciones, podcasts satíricos, ya tenemos, esperamos, ojalá antes de salir, porque trabajamos hasta el día de mañana, nos vamos a un feriado, viernes, sábado y domingo, ojalá que podamos traer reportajes agradables, bonitos desde la ciudad de Manta, ojalá que se pueda. Digo que no me agarre el feriado. No olviden de pasar por Hablando Corto, suscribirse, ahí tenemos los fragmentos de nuestros noticieros, y también seguirnos en Facebook, que tenemos una comunidad que sigue creciendo, 280,000 seguidores en Facebook. Qué bacán. Acá seguimos creciendo. En Instagram también, en TikTok también, síganos en todas las redes, mis queridos pilluelos. Ok, hoy tenemos invitados, por supuesto. ¿Quiénes son los invitados del día de hoy, mi querida producción? A ver si de pronto ya me los tiene separaditos, o no me los tiene separaditos, o no me los puso mi querida producción. Pero bueno, aquí están los invitados. Ya, esos son los de ayer. Podemos actualizar para ir anunciando a los que vamos a tener el día de hoy. A ver si es que están ahí. Bueno, está medio complicadito. Pero abuelo de pájaro nada más rapidito, abuelo de pájaro ya. John Bieber ya mismo y Gustavo Dávila Ayala, ya mismito. John Bieber ya está listo. Saludos a Franklin López desde Brooklyn. Aquí presente, estamos ready, Fabiola, @Julio Figueroa, desde el norte, bendecida mitad de semana y casi que ya terminando la semana, porque empieza el feriado, acuérdense, ojalá que si ustedes van a salir, que lo hagan de manera adecuada, correcta y bonita, ¿no? También está Johnny, Julio, Miguel Castro, Enrique, también está por acá desde Londres. Dime, Pillorín, una música, porfa, seas que te pica el pavo. Recomienda mi música, dice, suaz que te pica el pavo. Bueno, mi querido amigo, mándame el correo a ver qué tal es tu canción. Recordándoles que a veces no puedo recomendar canciones cuando tienen derecho de autor. Lamentablemente es así. A veces sí, a veces no. Y Art Graphic, a los años, mi querido Art Graphic, fan destacado. Gracias, productor ejecutivo. Gracias. Muy bien, vamos entonces con nuestro primer invitado para hablar de la coyuntura política nacional. Vamos a darle la bienvenida a John Bieber en esta mañana de miércoles en vivo y en directo, ¿no? Aquí, bueno, vamos a ver ya por acá. Listo, ahí estamos. John Bieber. Hola, mi querido John, ¿cómo le va? Buenos días, estimado Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu generosa audiencia, quien siempre agradecido por la invitación y bueno, siempre dispuesto a hablar de política, que como siempre nunca nos aburrimos cada día, que hay un nuevo escándalo para comentar y Así es. Sí. a la gente que lo que necesita escuchar y no lo que quiere, así que a las órdenes. Bueno, sí, definitivamente sí, siempre hay algo que comentar en la política y bueno, por un lado, siempre, como tú dices, tenemos algo que decir, ¿no? Por otro lado, está el hecho de ese sentimiento medio feo, ¿no? De los escándalos que generalmente hay y que no debería ser así, pero que termina ocurriendo. Mi querido John, ¿cómo ves? A ver, déjame ver, aquí tengo. No, esto está acá. A ver, desde lo más polémico, ¿cuál es tu lectura sobre el tema de la liberación de Glass, que es lo más reciente? Perfecto. Gracias, querido Nelson. Antes de contestar a tu pregunta sobre la situación del ex vicepresidente que amerita comentar desde múltiples aristas por ser un hecho político, quiero dejar en claro algo que es pertinente porque yo sé que este tema suscita pasiones y animadversiones entre los correístas y anticorreístas y anticipándome a tocar fibras sensibles. Si están esperando que desde la visión de quienes hablan se emitan opiniones jurídicas sobre el tema, mejor esperen sentados porque no lo voy a hacer. ¿Ya? No me corresponde hacerlo porque no soy juez, no soy fiscal, no soy abogado, soy apenas politólogo. Analizo los hechos en el legítimo ejercicio de mi libertad de expresión y de opinión, porque para eso están los abogados y yo les voy a dejar este tema que es bastante confuso y aquí quisiera dejar algo para que la gente lo piense. Incluso entre los abogados, ya sea de izquierda o de derecha, existen diferencias conceptuales sobre el habeas corpus que se le otorgó al ex vicepresidente. Entonces, eso todavía está en discusión. Ajá. Entonces, para dejarlo en claro, ahora sí voy a entrar a la lectura que tú me preguntas.
Entonces, solo para dejarlo en claro, estrictamente político, mi querido John. Así es, estimado Listo, Nelson. perfecto. Una lectura política de los hechos. Entonces, para evitar conjeturas y criterios a priori, voy a plantear algunos hechos históricos que están vinculados entre sí para ponerlo en contexto este análisis. Y quisiera invitar a la audiencia y a ti, querido Nelson, para que nos remontemos a abril del 2021, ¿no? El presidente Lasso logra una remontada electoral del 52%, vence a Araujo en segunda vuelta, logra apenas 12 curules en la asamblea, evidentemente no tiene mayoría legislativa y debe buscar acuerdos políticos con las otras bancadas. Ok. Para mayo del 2021, poco antes de que empiece la nueva legislatura, y antes de que Lasso asuma el poder, se conoció de un posible acuerdo público legislativo entre UNES, el Partido Social Cristiano y CREO, para viabilizar la elección de Henry Kronfle como presidente de la Asamblea. Así es. Son meramente hechos, esto no me lo estoy inventando, esto es de conocimiento público. Y adicionalmente, el asambleísta electo Francisco Jiménez, que hoy es ministro de Gobierno, habló en la posta sobre la posibilidad de que se revisen ciertos casos judiciales de personajes ligados al correísmo. John, te Pero, puedo interrumpir en este punto. por favor, ¿Tú me no. puedes recordar qué posición tenía Jiménez en aquella época? Si era, creo que, coordinador de bloque, ¿no? Mira, él dio una declaración ante el portal digital La Posta, él todavía era asambleísta electo, supuestamente corrió el rumor, esto sí es un rumor de que iba a ser jefe y coordinador de la bancada de su bloque de Creo, Claro. pero por estas declaraciones Lo bajaron. fue que lo bajaron Sí, sí, y sí. fue que el señor Juan Fernando Flores asumió la coordinación del BAN, César Mongen todavía estaba vivo, estaba coordinando este tema de buscar nuevas alianzas y es por eso que él se retractó en sus declaraciones y el presidente Lasso decidió dar marcha atrás Ok. a este posible acuerdo que se iba a llevar a cabo. Entonces, como es de conocimiento público, a última hora, Creo, Pachacutic y la Izquierda Democrática dieron los votos para que la señora Guadalupe Llori sea electa presidenta de la Asamblea y así se repartan las comisiones legislativas. Luego de esto, fallece César Monge, que fue el primer ministro de gobierno de Lasso. Quien le sucede en el cargo después, en julio del 2021, es la señora Alexandra Vela, que como es de conocimiento público también fue representante de la democracia popular y fue cercana al expresidente Osvaldo Hurtado. Y en los meses posteriores, para noviembre de 2021, tuvimos este episodio extraño de la reforma tributaria, ¿no verdad? En la Así cual el bloque de UNES votó en abstención, pasó por el Ministerio de la Ley esta ley tributaria, se rumoró de un pacto con el gobierno sobre la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass, sin embargo eso no ocurrió en el corto plazo. Entonces, de ahí hasta la salida de Alexandra Vela el 29 de marzo de este año es que nos enteramos a través de su carta de renuncia, quien era partidaria de la muerte cruzada, pero el otro grupo, el de la Fundación Ecuador Libre, que es cercano al presidente, no compartía esta visión. Y es ahí donde la ministra de Gobierno, o la ex ministra de Gobierno, Alexandra Vela, le dice algo que está textualmente y te lo quiero comentar y se los quiero recordar a la audiencia. Okay. Ella decía: no estoy dispuesta a negociar con determinados actores que han usufructuado los recursos del país. Su decisión, dice la ministra, avanza por un camino que no considero el más adecuado para salvaguardar la democracia y el desarrollo del Ecuador. Acto seguido es que se da la salida de la señora Vela y entra en la escena política el señor Jiménez al Ministerio de Gobierno, donde hay reacciones positivas de todas las bancadas quienes lo ven con buenos ojos la llegada del flamante ministro. Y oh sorpresa, 2 semanas después, para el sábado 9 de abril, es que el señor Glass sale en libertad. Entonces, John, a ver, como para aclarar el panorama, sin que estemos afirmando, porque no hay constancia, pero sí hay bastantes situaciones políticas que tampoco uno puede decir qué coincidencia, ¿verdad? A veces en política como que, bueno, eso lo sabes tú más que yo, nada está tirado al azar, pero solamente quiero detenerme porque tu lectura es correcta desde el punto de vista de que incluso lo percibí también así, ¿no? Aunque se me pasó por alto el tema de las palabritas de Alexandra, cuando le dice efectivamente, no quiero pactar, vas por el camino equivocado. Podríamos presumir, mi querido John, que de pronto, tomando en consideración que el señor Francisco Jiménez en el año pasado tenía esta buena voluntad, con él en el puesto de Alexandra, se viabilizó esta posibilidad. ¿Este acuerdo podría ser? Bueno, Nelson, como decía algún politólogo alguna vez, en política no existen coincidencias, ¿no verdad? Y al ciudadano de a pie, al que le preocupa cómo parar la olla, no se le puede pedir que deje de atar estos hechos que te acabo de comentar entre sí.
porque si le pedimos a la ciudadanía que aparte todos estos cabos que te acabo de comentar, es asumir que la gente no tiene sentido común de lo que pasa, porque la gente no es ingenua. Entonces, quizás es cierto, como tú has manifestado y como algunos han manifestado, que quizás no es cierto que exista algún pacto entre el correísmo y el gobierno, porque no tengo las pruebas, no tenemos las pruebas, no va a haber un documento por escrito por ahí que nos Claro. diga aquí está lo que han pactado. O sea, de eso no podemos esperar nada, pero la gente no piensa eso, porque eso ya está en el imaginario colectivo y como siempre digo y como te lo comenté al principio, en la política no hay conciencias, pero sí hay sorpresas ante lo que está ocurriendo y ante la coyuntura que manda en el país. Ok, entonces sigamos, mi querido amigo John, con este relato que, a ver, entonces más o menos entendiendo la situación, podríamos también incluir dentro de esta lectura, John, el hecho coincidencial, aunque sabemos que no hay coincidencia, de que a Glass se le venía negando los recursos, pero una manera brutal, ¿no? Era, ni siquiera podemos decir, no, es que ya venía viéndose como que un cambio y realmente le aceptaron. No, con Glass era una cosa muy radical, era no, 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 y de pronto, ¡pum!, sí. ¿No? Era, presentaba recursos, negado. Presentaba el otro, negado. Presentaba lo acá, negado. Y de pronto, ¡pum!, aprobado. Bueno, Nelson, yo ahí quisiera responderte haciendo algunas preguntas y hablo desde la ignorancia, ¿no? Y dejo ahí para que la audiencia piense también, ¿no? Pero, y cuando a veces alguno hace unas preguntas, uno se arriesga a que lo etiqueten o que uno piensa que está a favor de o en contra de, y no es así, porque Okay. lastimosamente así es la política. Entonces, como te decía, o sea, y lo que tú acotabas, ¿no? Eh, y haciendo la pregunta que hacía en Twitter, ¿no? ¿Se ha comprobado efectivamente que el señor Glass cometió actos de corrupción, pese a que la celeridad de su caso se lo manejó de esa manera como tú lo acabas de acotar? Pregunto yo, dejo ahí la pregunta. Eh, ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Y aquí entra otro factor que tú también has dado en el clavo, que ha sido la joya de la corona siempre del poder político de Dios, que es la administración de justicia, en la cual no se los mide a todos con la misma vara, siempre hay esta selectividad en la cual es que porque el uno me cae mal, a él sí hay que caerle con todo el peso de la ley, pero el que me cae bien, hay que como que, hay que dilatar un poco el proceso. Claro. Entonces se generan estas conjeturas lastimosamente. Y yo quiero mencionar una frase que dijo el señor presidente de la República donde le tomo la palabra, Nelson, no sé si tú la escuchaste, ¿Cuál? en la noche del día martes o del día lunes, no recuerdo, en la cual él decía textualmente algo que nos debería llamar poderosamente la atención, en la cual él decía textualmente: me asombra que la élite ecuatoriana Ah, sí. me diga que la independencia de poderes es un valor esencial de la democracia, pero no en este caso. En este caso no. Y él decía, el presidente, cerrando su declaración: criticábamos a Correa cuando intervenía en la justicia y ahora criticamos a Lazo por no intervenir en la justicia. Es como que te deja bastante en qué pensar, porque uno dice, bueno, ¿el presidente acaso recibió presiones de gente cercana a él para que este proceso se dilate? ¿O acaso hubo alguna especie de cosa turbia por ahí? Entonces deja bastante mucha tela, mucha tinta en el tintero para comentar sobre este tema, en la John, cual vemos evidentemente que incluso el propio presidente se asombra con lo que le pide gente que de su línea partidaria dura votó por él en la primera vuelta. claro, de hecho, si nos vamos a remontar a eso de las presiones por parte del grupo, de grupos de élite, como él dice, que primero me gustaría que tú nos digas desde lo político el mero hecho de utilizar esta palabra, ¿no? Porque ya la palabra élite tiene una connotación bastante fuerte. Es decir, el Lazo separa muy marcado cuando dice las élites y nos presenta un país que ya conocemos, pero que es triste saber que existe desde el gobierno nacional. Este país de ricos, pobres, separados y estas brechas sociales. Ahora, sí, el presidente de la República habla de élites y hablar de presiones. Podría ser, John, que existió presiones, por un lado, para mantener a Glass en la cárcel y por otro lado, presiones ahora para que lo vuelvan a meter porque esta élite se siente totalmente decepcionada de Guillermo Lazo. Bueno, Nelson, quisiera hacer una lectura también sobre lo que ocurrió el fin de semana, ¿no? En lo que tú me comentas.
Y es que, por ejemplo, yo no sé si tú pudiste ver los comunicados que sacó el SNAI y la Secretaría General de la Presidencia de la República cuando Claro. se presentó el habeas corpus. Primero, decían los del SNAI que acataban la resolución del habeas corpus otorgada por el juez de Manglar Alto. Pero horas después, el mismo sábado en la noche, salió un comunicado de la Secretaría General de la Presidencia diciendo que, con el debido respeto a la independencia de funciones, que van a presentar una apelación sobre esta decisión del habeas corpus otorgado a Glass. Y al día siguiente, ya después de que se generó una presión mediática en las redes sociales, comentarios de gente decepcionada y todo lo demás, es que sale el ministro de Gobierno y da una declaración en la cual él dice que se van a agotar todos los mecanismos legales para apelar a esta decisión del juez. O sea, ya es más contundente el comunicado el día domingo 10 de abril. Y aquí te quiero poner otra cuestión que incluso la publicó la señora Gabriela Calderón, siendo de pensamiento liberal. Ella decía, por ejemplo, de lo que publicaba Diario El Comercio, que 3 representantes del gobierno, el SNAI, la Policía Nacional y del Ministerio de Gobierno, decidieron no objetar la resolución del juez sobre el habeas corpus otorgado a Jorge Glass. Y es más, yo revisando un poco las redes sociales del presidente, del movimiento Creo, de toda la gente cercana al presidente, tú te vas a dar cuenta que los comentarios son demoledores, Nelson. Es básicamente una decepción de lo que tú mencionabas al principio de la pregunta. Entonces tú lees de gente que dice, señor presidente, yo no quiero que usted le meta la mano a la justicia, decía un usuario, pero lo que sí queríamos era que usted objete eso o por lo menos asuma una posición en el sentido de que objete y que por qué estas 3 personas que te acabo de mencionar no hicieron algo al respecto, decían más o menos. Pero O sea, apelar no es igual que objetar, no. no lo sé, eso sí se lo dejo a los abogados, estimado Ya. Nelson. Los términos son bastante complicados y no quiero confundir a la audiencia, entonces por eso se lo dejo a los abogados. Entonces, tenemos esta lectura y volviendo al tema que tú me decías de las élites. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la liberación de Jorge Glass? Oye, esa pregunta la tenía aquí hoy. Aguanta. Aquí la tenía loco. Aguanta, ya. Ya la Ya, hiciste tú. ya vamos a ir allá entonces. Dale. El tema de adelante. Entonces, ¿quiénes son los que ganan y quiénes pierden con la liberación de Glass? Vayamos por cada partido si te parece y le invito a la audiencia. Comencemos con el primero, los de UNES. Son los mayores beneficiarios, ¿no? Porque sus partidarios o las bases no les importa si es que Glass salió por un pacto con el gobierno o por haberse abstenido en la ley tributaria. Lo importante para ellos es que Glass está libre. Y esta organización política de alguna manera recupera uno de sus principales cuadros o líderes. Además, que Glass representa uno de sus principales caballos de batalla del sector político de la Revolución Ciudadana, que durante años decían de que era la persecución política en la figura de Glass, que tienen a los presos, que tienen a la gente con grillete, etcétera, etcétera. Y salió como héroe, ¿no? Como un héroe. O sea, para la agrupación esto es una reivindicación tremenda. Para las bases duras. En el frame que se pone en la opinión pública básicamente es un mártir. Habrá que ver si es que lo vuelven a meter preso, si sigue en libertad, eso habrá que ver. Entonces también habrá que ver si es que esto le suma popularidad o atrae más electorado a las seccionales del 2023 que prácticamente están a la vuelta de la esquina. ¿Te puedo interrumpir aquí un ratito, John? ¿Te puedo interrumpir? Adelante, adelante. A ver, de lo que acabas de decir, me parece interesante saber y luego podríamos en otra ocasión, porque tú sabes que el tiempo es medio ingrato, pero eso es chévere porque nos permite seguir viéndonos. De lo que acabas de decir sobre el tema de la popularidad, es interesante, ¿sabes por qué? Porque tal vez el voto duro, como tú decías, se siente muy feliz. De hecho, mostrábamos, de hecho lo publiqué, yo creo que no era correcto ocultar aquello, me parece que era incorrecto ocultarlo de mi parte, es decir, la alegría de la gente de este grupo y de base dura del correísmo por Jorge Glass. Pero ¿sabes qué? Hablando de la gente externa, yo he podido escuchar a personas que sin ser correístas, ser apolíticas, cuando salió toda esta avalancha de personas criticando el accionar de la justicia de por qué salió Glass y criticándolo a Lazo de por qué deja salir a Glass, porque la opinión pública es así, ¿por qué lo deja salir a Glass? Yo escuché a mucha gente sintonizar con Glass y sintonizar con el correísmo desde el punto de vista de, por favor, ya cumplió 5 años. Si necesitaba salir, pues que salga. ¿Por qué se ensañan con esta gente? Y podría ser que algo le sume a esos votos duros.
Bueno, Nelson, en primer lugar, bueno, la lectura política que hago es lo que se percibe y aparte, nos guste o no nos guste, les caiga bien, les caiga mal el correísmo, el anticorreísmo, tienen 49 asambleístas en la Asamblea Nacional y son una fuerza política a esta hora. Y esto no es defensa o atacar al sector político, esto es una lectura simplemente de los hechos que están ahí. Claro. Entonces, sí, lo que tú decías, o sea, habrá que ver si es que esto le suma o no popularidad, porque incluso yo le leía a un politólogo que también sigue de cerca estas cosas, y él decía algo que no lo tenía en el radar, y él decía que incluso hay gente a la interna de las bases del correísmo que no les gusta que Glass haya salido libre. Yo me quedé Claro. así como que, Debe ser. bueno, habrá que ver cómo han de ser las cosas casas adentro. Como decían, los trapos sucios se lavan casa adentro, ¿no? Ujú. Entonces habrá que ver cómo manejan ese tema. Pero volviendo a lo que te decía de quiénes les beneficia y quiénes Ok. pierden. Vamos con los segundos beneficiarios, ¿no? Pachacutic y la izquierda democrática. Dada la coyuntura de la izquierda de Glass, ¿no verdad? Yo quisiera empezar con la idea. Yo te pregunto a ti y a la audiencia, ¿alguno de ustedes se acuerda de la grave acusación que hizo el presidente Lazo por evasión de impuestos contra Javier Herbas, luego de que la izquierda democrática negó con sus votos la ley de inversiones? Quedó en nada a la Ahí quedó. final, ya no se habla al respecto. Entonces, los de izquierda democrática irán por este discurso de que son la izquierda moderada, que no son ni la extrema izquierda populista y corrupta, que no son ni la extrema derecha neoliberal, etcétera, etcétera. Por el lado de Pachacuti, ¿quién se acuerda de los 5 asambleístas que fueron acusados por el presidente Lazo de que le fueron a pedir favores a cambio de sus votos para aprobar la ley de inversiones? Tampoco se habla de eso. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, de los intentos de conformar una comisión pluripartidista para evaluar al Consejo de Administración Legislativa? Que, dicho sea de paso, el día de ayer ya 4 de los 7 integrantes del CAL aprobaron la moción de Esteban Torres para destituir a la señora Yori, que habrá que ver cómo eso se da en el Pleno de la Asamblea Nacional con la nueva mayoría que está detrás de cara a esta coyuntura de Glass. Entonces Ujú. habrá que ver cómo se mueve esto en la Asamblea Nacional. Ahora, vamos con el Partido Social Cristiano. ¿Qué pasa con ellos? Buscarán recuperar ese voto anticorreísta que está decepcionado con el gobierno, que es el espectro de la derecha, del liberalismo y del conservadurismo, en las próximas elecciones seccionales, particularmente acá en la costa. Entonces, primero dijeron y sacaron el comunicado, no sé si tú lo viste, Nelson, de los socialcristianos que acusaban de prácticamente de que todos han pactado entre todos. Ujú. O sea, todos se han echado la pelotita con el tema de Glass libre. Entonces dicen, por ejemplo, los socialcristianos que hubo un pacto entre Guillermo Lazo y Rafael Correa. Y hablan sobre el tema de la reforma tributaria, de las amnistías por lo de octubre del 2019, de las medidas cautelares otorgadas a Yori, la libertad a personas con sentencias ejecutoriadas, etcétera. Entonces, y aquí sí vale hacer un ejercicio de memoria. Eh, ¿No fueron acaso ellos, los socialcristianos, con todo respeto, quienes firmaron por escrito ante notario público la alianza que permitió apoyar a Guillermo Lazo en las elecciones presidenciales del 2021 y que declinaron la candidatura de Cristina Reyes a la presidencia? Ujú. Pregunto yo. Sí. Ahora, vamos con lo de Creo, que son quizás el gran perdedor de esta jornada con Glass libre. ¿Y por qué te digo esto? Porque haciendo ejercicio de lo que fue la campaña en el 2021, en la primera vuelta, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero una de sus principales ofertas o parte de la estrategia de la campaña de Creo fue este miedo que metieron de que Ecuador iba a ser Venezuela, Cuba, Nicaragua, y que eso les permitió aglutinar ese odio hacia el correísmo con la campaña que te acabo de mencionar y que les permitió llegar con el 19% a la primera vuelta. O sea, ese voto duro que votó por Guillermo Lazo como una opción contraria a lo que es, por así decirlo, encatando el anticorreísmo, Ajá. ¿verdad? Y luego en la segunda vuelta es que Lazo cambia de estrategia y va como una estrategia más conciliadora, del Ecuador del encuentro, mesas de diálogo, buscar al 17, al 16% de Javier Herbas y el 19% de Yacu Pérez, que son opciones que no querían ni al correísmo ni al anticorreísmo, sino que querían una tercera vía, ¿verdad? Ujú. Entonces, con todas estas cosas, ¿qué es lo que va a pasar en el corto plazo? Lo que va a pasar es que mucha gente que está decepcionada con el gobierno van a buscar una alternativa que encarne precisamente ese descontento, ¿no verdad? Y que probablemente tengamos una especie de ejercicio de lo que ya ha venido ocurriendo en otros países, como por ejemplo ahora en Francia Marine Le Pen, que es la opción de la derecha, pasó con Macron a la segunda vuelta, como por ejemplo Milei en Argentina, que está calando bastante con su discurso antisistema, mucho del tema del libre mercado, de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces, no sería extraño que en el Ecuador ocurra algo parecido. Y a todo esto, Nelson, quisiera cerrar con este tema, ¿no? En el tema de, por ejemplo,
¿Qué va a pasar con la consulta popular del gobierno para modificar la arquitectura constitucional de la Administración de Justicia, que fue lo que se habló a principios de enero de este año? ¿Tendrá el presidente el capital político necesario para ganar esa consulta popular, tomando en cuenta que su popularidad ha venido en caída libre y más aún con la coyuntura de Glass? Segundo punto, ¿qué va a pasar en las elecciones seccionales del 2023? ¿Cómo se van a reacomodar las fuerzas políticas? Y por último, el tema de la nueva mayoría que se va a conformar en la Asamblea en caso de que la señora Yori la destituyan de su cargo y suba el señor Saquicela, en la cual vamos a ver cómo va a ser su comunicación o su relación con el gobierno para tratar los futuros proyectos que todavía quedan pendientes, en el sentido de que, por ejemplo, se hablaba de una reforma laboral, pero quedó en stand-by, habrá que ver si es que la pasan o no. Y bueno, así es el escenario que se maneja. Y como te digo, los escándalos que ya no se hablan tampoco de, por ejemplo, de Don Nasa pasándose por el Ministerio de Defensa, el tema de las matanzas en las cárceles, el tema de, por ejemplo, la falta de insumos médicos en los hospitales, el tema de, por ejemplo, el incremento de los precios de los combustibles, es decir, varios escándalos o varias cuestiones que se han quedado en el tintero y que la coyuntura de hoy las ha reemplazado por lo que ha venido ocurriendo. Claro, definitivamente es así. John, yo creo que de pronto tenemos, no sé si tú tienes el volumen de tu receptor demasiado alto, porque a veces yo hablo y revienta. Ahí creo que está bien. A ver, ahí estamos, ya. Ahí está mejor. A veces cuando digo ¡pac!, revienta. En todo caso, sí, la coyuntura es así, las polémicas es así, pero yo te diría que, como bien lo dices, de pronto simplemente está que se guarda y explota en cualquier momento. Mi querido John Viverselli, te invito para otra ocasión. Recuerda que estamos igual en las mañanas con entrevistas, cualquier rato ¡pac!, te molestamos, porque siempre es bueno tomarle el pulso a la política. Tus palabras para despedirnos. Gracias, Nelson, y bueno, agradecerte por los espacios siempre a las órdenes. Y bueno, mi mensaje final, decir a la gente que, vean, a la final esto es política ecuatoriana y muchos vemos que se pelean en la asamblea de lunes a viernes, pero cuando llega el fin de semana los políticos son así, se abrazan, toman cerveza juntos, son amigos, mientras ustedes en sus hogares se pelean por ellos con sus familias y terminan divididos todos. Sí, sí, ¿Ya? sí. Y a todo esto... Y a todo esto se me viene a la mente la frase que alguna vez decía Jaime Roldós, ¿no? Él decía que creo que a veces nos hace falta un poco de sindéresis en el Ecuador, la falta de consistencia política e ideológica. Y decirles a todos que los pactos no son malos. Lo que es malo es que se lo haga por debajo de la mesa. Claro. Porque en todo país democrático del mundo, hacer acuerdos es necesario para alcanzar gobernabilidad. ¿Qué es lo que se necesita o qué es lo que se debería hacer? Muchos van a decir que soy utópico idealista. Esto pasa en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Esto pasa en Alemania entre socialdemócratas y conservadores. Esto pasa en el Reino Unido entre laboristas y conservadores. En todo país del mundo, que sean transparentes y públicos por encima de la mesa, televisados. Claro. ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que van a presentar por escrito público y capitulando? Sí, me parece entonces, yo sé que pido mucho, pero ojalá algún día seamos un país civilizado, con instituciones. No es el caso del Ecuador, donde haya respeto por la opinión ajena, que tengamos autoridades titulares, que su elección sea transparente y no encargadas, como ahora que tampoco se habla de eso, y que la Administración de Justicia nos mida a todos con la misma vara en el Ecuador. Por eso es que hoy tenemos una sociedad polarizada, en la que todo se comenta y se asocia que cree que uno está a favor o en contra de. Eso es lo que hay que terminar. Bueno, gracias, eso es hasta cierto punto hasta normal, pero ya hay detenernos a tratar de cambiarle el pensamiento a estas personas que te etiquetan es jodido. John, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Nelson. Bendiciones. Cuídate. Muy bien, ahí estuvo John.